Bienvenidos al último episodio del podcast Vives del año 2023. Hoy me acompañan Claudia y María René del Ministerio Mujer que Persevera. Ellas son dos mujeres que aman a Dios y anhelan alentar, equipar y desafiar a las mujeres de habla hispana a conocer y vivir el Evangelio de Jesucristo. Así que hoy vamos a hablar con ellas acerca de cómo podemos perseverar en medio del sufrimiento, en medio de los cambios y en medio de los desafíos que se nos puedan presentar en este próximo año 2024. Bienvenidas Claudia y María René. Muchas gracias a ti por invitarnos. Hola Mónica, hola a todas las mujeres que están escuchando este podcast. Espero que se sientan bienvenidas y para nosotros es un gozo poder compartir con ustedes, hablar un poquito de lo que realmente significa ser una mujer que persevera, junto también a mi amiga María René. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica, por esa oportunidad de compartir contigo en tu espacio. La que quiera empezar empiece y cuéntenos quién es Claudia, quién es María René, lo que quieran que nuestros oyentes sepan de ustedes. Bueno, mi nombre es Claudia, soy chilena, hija de Dios desde muy pequeña, gracias a la influencia de una mujer que perseveró, que fue mi abuela materna, y pecadora como cualquiera que esté escuchando, con muchas luchas, con muchas debilidades, eh, con muchas pruebas también de la fe, y eso es lo que me ha impulsado a poder descubrir lo que es la perseverancia en el Señor y poder fundar esta página junto a María René, donde podemos compartir también todo lo que significa en la vida real, en la vida cotidiana, lo que es continuar en la perspectiva correcta. Así que soy madre, casada ya hace 30 años junto a mi mejor amigo Carlos, y juntos tenemos 4 hijos: Carlos, Valeria, Samuel y ahora Victoria. Así que esa es mi familia y nos congregamos acá en Chile, en una iglesia donde tenemos muchos hermanos amorosos, cariñosos, que también están en esta convicción de perseverar. Así que, y junto a María René, como te comentaba, hemos podido transmitir esto a las hermanas de habla hispana. Ay, me encanta. Qué bonita la influencia, ¿verdad? De nuestras mamás, de nuestras abuelas, de las mujeres de nuestras vidas, ¿no? Que conocen y que viven el Evangelio. Sí. Y es una bendición haber tenido para ti, ¿no? Ese ejemplo de perseverancia. Gracias por compartir eso con nosotros, Claudita, y saludos a toda tu bonita familia. Gracias. Sí, bueno, yo soy María René, yo soy de El Salvador. A mí el Señor me salvó cuando yo tenía 23 años aproximadamente, y desde ese momento realmente ha sido un camino de muchos retos, cosas muy buenas, de desafíos, comprendiendo cómo perseverar en el Señor, porque mi contexto no es de una familia cristiana, no nací en una familia cristiana. Entonces el momento en el que yo decido y perseverar y digo, yo voy a la iglesia, voy a congregarme, yo me bautizo, no fue un camino fácil porque todos estaban en contra. Entonces para mí, mujer que persevera es como transmitir también eso, de que aunque vengan los desafíos, aunque las personas, la familia, a quienes amamos no estén de nuestro lado, pero el Señor está de nuestro lado y nos hace perseverar. Él nos da una convicción grande de que nosotros podemos continuar, ¿verdad? Porque vamos a ir a muchos lugares en este mundo de que no se van a burlar de nuestra fe. Yo lo he tenido que enfrentar en mi trabajo, a veces hasta de los vecinos, y yo digo, bueno, pero este es el momento en el que tengo que como hacer brillar, ¿verdad? La fe que el Señor me ha dado, así de que eso es un poco parte de cómo yo llegué al Señor. Yo estoy casada desde hace 8 años ya aproximadamente, y yo me congrego aquí en una iglesia de las Asambleas de Dios, el Centro Evangelístico, y ahí también pues con mucho gozo sirvo al Señor en algunos ministerios, porque a mí me encanta servir al Señor.
Me encanta escuchar eso porque yo, al igual que tú, tampoco crecí en una familia Una cristiana familia cristiana. y es un desafío cuando tenemos que aprender de alguna manera como desde cero, ¿verdad? Esos principios bíblicos, esos principios para perseverar, para aprender lo que la Biblia enseña, cómo ser madres, cómo ser esposas, cómo ser mujeres que aman y honran a Dios. Poder tener el deseo que Dios pone en nuestros corazones, ¿no? De conocerlo, de amarlo, de servirle. De pronto no crecimos viendo un ejemplo así, pero el Señor nos ha cambiado y la transformación que ha hecho en nuestras vidas nos permite tener ese anhelo de cómo poder ser mujeres que perseveran en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la fe, ¿verdad? Porque tenemos muchas luchas. Así que yo quiero empezar haciendo una mención a lo que la RAE define como perseverar. La RAE, la Real Academia Española de la Lengua, define perseverar como mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Y también define perseverar como durar permanentemente o por largo tiempo. Otra definición es esfuerzo continuado para hacer o conseguir algo a pesar de las dificultades, el fracaso o la oposición. Y es una palabra que está asociada con constancia. Y tal vez cuando nosotros pensamos en el término perseverar, pensamos en el término de acuerdo a la visión que el mundo tiene de ese concepto, ¿verdad? Y la gente puede decir, bueno, perseverar, estamos hablando a la hora de trabajar duro, de sobreponernos a los obstáculos, de mantenernos firmes, con la mente puesta en los objetivos y hacer lo que sea necesario para conseguir lo que nos hemos propuesto. Y el fin, en ese caso, es el éxito humanamente hablando. Pero yo creo que las tres que estamos aquí, Claudia, María René y yo, y probablemente los que nos escuchan hoy, saben que la Biblia puede definir el término perseverancia de una manera un poco más profunda y con un sentido mucho más real. Así que me gustaría preguntarles, ¿qué es la perseverancia según la Biblia? ¿Cómo podemos definir ese término de una manera bíblica? Yo veo de que en este concepto de perseverancia, de lo que también dice el diccionario de la Real Academia, para llegar al punto de lo que nos pregunta de la Biblia, veamos que también perseverancia significa firmeza, ¿verdad? Significa firmeza y también va enfocado esa firmeza a la convicción que tenemos en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros creemos, en todo caso en nuestra cosmovisión, la forma en la que vemos la vida, y esa es la que nos ayuda a que nosotros podamos avanzar. Y cuando yo veo eso y en la Biblia, este, lo veo reflejado en nosotros comprender quién es Dios. O sea, la Biblia lo que nos da es revelarnos quién es Dios, y eso hace que nuestra fe incremente, y esa fe que nosotros incrementa a medida que vamos conociendo a Dios, a medida que el Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros, hace que nosotros vayamos teniendo esa convicción firme. Y es lo que define Pedro en la primera carta de Pedro, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 5, que habla de que mediante la fe Dios nos protege. Y esa protección que Dios nos da a través de la fe, porque es algo que viene del Señor, es la que nos hace perseverar en el día malo, nos hace perseverar cuando hay rechazo, cuando hay abandono quizás, nos hace perseverar a través de la enfermedad, a través quizás de la escasez económica, porque tenemos esa convicción que más allá de todas esas circunstancias, Dios sigue siendo fiel, y eso nos da el ánimo, como mencionabas tú, para continuar en los propósitos, continuar en lo que Dios nos ha dado. Y, y todo eso con el fin claro de que nosotros alcancemos la salvación. Es decir, el día que Cristo venga por su iglesia, nosotros vamos a estar allí, parte de esa iglesia, porque hemos perseverado, porque el Señor nos ha protegido con la fe. Y en ese punto es cuando nosotros también vemos que nosotros no tenemos nada que presumir, porque la fe Dios nos la da. El perseverar también viene del Señor. Él nos ha salvado y nos está proveyendo de todo lo necesario para que nosotras acá perseveremos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotras a medida que comprendemos eso?
pues rendirnos al Señor, creer en Él, tenemos que descansar en Él, recurrir en ese caso a todos los medios de gracia que Él nos ha dejado, como la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, porque eso es lo que nos fortalece en su poder. De esa manera nosotros podemos ser robustas en nuestra fe y encontrar aliento para perseverar, para nosotros ser firmes en toda época de nuestra vida. Entonces yo en la Biblia lo veo a través de todo eso que Él nos da, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de la oración. Entonces a mí me llena mucho de gozo realmente ver de que no depende de mí, no depende de mi fuerza, sino que es de la fuerza del Señor. Y si un día nosotros estuvo la tormenta y nos mantuvimos firmes, fue porque el Señor en su gracia y en su amor así lo deseó para mí, para nuestra vida, y entonces eso nos debe llenar de gozo porque es el reflejo de su amor en nosotros. Así es. Yo creo que, Claudita, ¿tú qué opinas? Yo creo que ha resumido todo el tema. Pague y vámonos. Ya nos diste una perspectiva muy completa de lo que es la perseverancia. Claudita, ¿tú quieres agregar algo más? Ay, sí. Sí, de todas maneras que sí, bueno, escuchando, obviamente estoy pensando mucho en lo que reflexiona María René. Me gusta como lo dice Berkov, de su libro de teología sistemática, Dios es el que persevera, Dios es el Dios constante, Dios es el que decidió ser creador, Dios es el que decidió ser padre de sus criaturas, Dios es el que decidió caminar entre nosotros con perseverancia en medio de tribulaciones, vestido de carne como siervo, amar, subirse a la cruz, derramar sangre, sacrificarse, luego al tercer día vencer a nuestros máximos enemigos, la muerte, Satanás, el mundo, el pecado. Y como dice Pablo en Filipenses, que creo que es una tremenda frase para darnos como base de lo que realmente es la perseverancia, el que comenzó la buena obra. ¿Quién es el que la comienza? Es Dios. Es Dios es el que persevera. Una definición que hace Berkov dice, la perseverancia puede definirse como aquella continua operación de la tercera persona de la Trinidad, es decir, de Dios mismo, el Espíritu Santo, en el creyente. Esa obra, esa forma en la que Él opera de levantarnos de entre los muertos, dice Colosenses, porque éramos enemigos, estábamos muertos. Despertarnos, hacernos nuevas criaturas, darnos un nuevo corazón, cambiar nuestra forma de pensar, renovarnos, dice Pablo a los romanos. Toda esa obra y de presentarnos santos, puros, intachables, el día del juicio final delante de Él y abrirnos las puertas a esta esperanza que tenemos del reino eterno celestial, donde nada de lo que hoy día vivimos habrá, ya no habrá muerte, no habrá aflicción, no habrá dolor, no habrá enemistades, no tendrá arte ni parte Satanás, ni los demonios, ni las mentiras de las grandes poderes y potestades que ejercen hoy día en este primer mundo creado, ¿cierto? En este primer orden que Dios hizo. Entonces, vemos esta línea panorámica desde Génesis a Apocalipsis y podemos decir, lo que nos ilustra la Biblia es que Dios es el que persevera. Es Él el que tiene en juego su propio nombre. Y es porque eso está en juego, es que Él mantiene su posición hasta el final. Y eso es lo que ha, por gracia, extendido hacia nosotros. El hecho de estas convicciones de quién es Él, de qué es lo que Él ha hecho, de por qué las ha hecho, sus atributos. Cuando Él nos revela todo esto, viene a nuestra vida y nos despierta, como lo decía recién, Él coloca en nosotros esta convicción tan poderosa que nosotros, al ser imagen de Él y darnos cuenta de quién es Él, el Dios que persevera, podemos, por la influencia que Él ejerce a través de la persona del Espíritu Santo y su palabra,
perseverar. Esto no es algo que surge de nosotros, no nos sale natural. Nosotros es lo único que perseveramos en pecar. Es lo único que perseveramos es en alimentar nuestra carne, nuestros deleites maldadosos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, tenemos un favor inmerecido, tenemos cierto privilegio los cristianos, y eso es lo que nosotras hemos buscado transmitir a través de nuestra página web Mujer que Persevera. Es el hecho de que todas las mujeres que nos escuchan y que nos leen tienen luchas constantes de querer perseverar en el pecado, que tienen esta constante manera natural de despertarse en la mañana y vivir su cotidianidad durante el día, de alimentar su carne, sus deseos pecaminosos. Pero tenemos un Dios que nos sostiene, porque Él es el Dios que persevera, que nos sostiene, que nos mantiene, que nos contiene con su perseverancia, con la fe, con la influencia que el Espíritu Santo ejerce una vez que nos ha sellado. En Efesios dice que Él ha puesto el arras, esta garantía que nosotras estamos selladas por este Espíritu Santo. El Espíritu Santo no entra y sale de nosotras. Una vez que nos trae a la vida, es allí donde nosotras quedamos selladas y no hay nada, ni nadie, ni siquiera nosotras mismas que nos podamos arrebatar de su mano. No podemos, estamos fritas, pertenecemos a este Dios. Él es el que nos sostiene y Él es el que nos hace perseverar. Ahí la palabra arras es una palabra que habla de un tema, déjame repetirte lo textual de aquí, dice, es un término legal y comercial, eso. Ese es un detalle importante porque es alguien que pagó para que tú perseveres y lo va a hacer constantemente y continuamente. Entonces, este es como un pago diario que el Espíritu Santo ha hecho. Ese es el arras, esa es la garantía. No tenemos, como decía la María René, no tendríamos cara para decir que somos mujeres que nos levantamos con la perspectiva de que hoy vamos a perseverar. Si a los 3 segundos ya tenemos un mal pensamiento, tenemos algo que demuestra quién realmente somos, pero a la vez, y eso es lo que hemos querido nosotras transmitir, a la vez, esa debilidad que tenemos que nos muestra el Dios que tenemos. Tenemos un Dios que no va a fallar, va a terminar la buena obra porque Él persevera, no deja nada a medias, Él termina su obra pura, santa y intachable, y las deja justas, justificadas y santificadas delante de Él. Esa obra pertenece a Dios. Y eso creo que cuando tenemos esas convicciones, cuando tenemos esas verdades arraigadas, como dice, cimentadas en nuestros corazones, en nuestras mentes, hay un beneficio, ahí sucede algo que es como un privilegio de levantarte y tener esto ya a favor, a lo que le llamamos gracia. Así es que creo que cuando los cristianos entendemos esto, podemos, en medio, como decía la María René, en medio de las burlas, en medio del menosprecio, de las ridiculizaciones, perseverar. Y perseverar también significa renunciar a nosotras. Podemos renunciar a nosotras. Podemos renunciar a los aplausos, a los placeres, a las opiniones de los demás. Podemos calcular el costo y decir, Dios persevera, Él pagó todo, hoy está pagando por mí también. Puedo continuar en medio de mis propias luchas, en contra de mí misma. Puedo continuar, porque Él me sostiene. No depende de mí, depende de Él. Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Todo el mundo de habla hispana debe volverse a esta verdad, reconocerlo, humillarse delante del Dios que persevera y proclamarlo, así como lo estamos haciendo hoy día, Mónica. Me encantaron las dos respuestas porque creo que el enfoque es
diferente al que el mundo dice, ¿verdad? El mundo dice, mírate a ti y lo que tú puedes conseguir para perseverar a la meta que te has trazado. Pero la perspectiva bíblica y la perspectiva cristiana es, mira a Cristo, mira lo que Él ya hizo, mira lo que Él ya consiguió, mira lo que el Espíritu Santo te da para poder seguir y perseverar. Me llamaba la atención eso que tú decías. Dios es el que persevera. Qué hermosa verdad. O sea, realmente ahí es donde podemos descansar. Nuestra salvación no depende de nosotros. Que nos mantengamos firmes no depende de nosotros. Depende de Dios. Él nos ha guardado, como tú decías, Claudia, Él nos ha sellado con el Espíritu Santo y una vez somos salvos para siempre aún en esos momentos cuando tú hablabas, ¿no? De la debilidad, de la tentación, de que lo único que aportamos a nuestra perseverancia es, o perseveramos más bien, es en el pecado. Y me llama la atención porque es que pecamos desde que nos levantamos y aún cuando estamos durmiendo. Yo creo que muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que a veces me despierto en la mitad de la noche y se me vienen pensamientos a la cabeza y son pensamientos cargados de ansiedad, de preocupación, de inquietudes por mil temas que tal vez tengo en mi familia, con mi hija, conmigo misma, y digo, Señor, perdóname, yo quiero confiar, ¿no? Y entonces como que tienes que volver otra vez y decir, ayúdame, Señor, para perseverar confiando en ti, perseverar mirándote a ti, no mirándome a mí misma, a mis circunstancias, a mi capacidad, porque si fuera por eso, creo que todas estaríamos eh, hoy salvas y en 10 minutos o en un segundo ya completamente inseguras de nuestra salvación. Así que este tema de la perseverancia es muy bonito. Voy a mencionar una frase que dijo Billy Graham. Él dijo, la paciencia incluye la perseverancia, la capacidad de soportar el cansancio, la tensión y la persecución al hacer la obra del Señor. Podemos enfrentar dificultades mientras le servimos, pero cuando confiamos en Él a través de esas pruebas, podemos reclamar la victoria en Jesús a través de la perseverancia. Yo añadiría la perseverancia de Dios mismo, ¿verdad? Y mencionando un versículo que habla muy claramente acerca de la perseverancia que lo encontramos en Santiago 1. Santiago 1, 2 al 4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y me voy a adelantar un poquito más ahí mismo en Santiago 1, versículo 12. Este es un versículo muy conocido para hablar acerca de la perseverancia en medio de la prueba. Él dice, bienaventurado el hombre o la mujer que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Yo creo que si hay algo que todo creyente sabe es que van a llegar tentaciones, van a llegar pruebas, van a llegar luchas a nuestras vidas que van a tener la capacidad de desviarnos, ¿verdad? De hacernos perder el rumbo de lo que Dios quiere, de hacernos dudar de la bondad, de la fidelidad de Dios, de hacernos dudar de nuestra propia salvación. Pero como ustedes dos han hablado, ¿no? La importancia radica en que cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su carácter, conocemos quién es Él, eh, sabemos que no depende de nosotros, sabemos que Dios es un Dios fiel, que es un Dios justo, que es un Dios bondadoso, que es un Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia, que Él no nos va a abandonar porque Él ha prometido salvarnos y nos ha salvado y ya una vez salvos, siempre salvos, eso no lo podemos perder, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la lucha, en medio del cansancio de pronto en el que nos encontramos, em, mantener esas, esos ojos puestos en la persona correcta, en la persona de Cristo? María René, tú mencionabas al comienzo, ¿no? O sea, podemos orar, meditar en la palabra. Así que la pregunta sería, ¿cuáles son esas herramientas que como mujeres tenemos para poder perseverar? O sea, sí, ya sabemos la realidad. Cristo nos ha comprado, Cristo nos ha salvado, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros.
Y en términos prácticos, nosotros aquí, en el aquí y el ahora, en esta vida que está marcada por el pecado, donde nos contaminamos cada día con el pecado, nos ensuciamos, somos rebeldes, nos cuesta trabajo ser obedientes, ¿cómo podemos permanecer? ¿Cómo podemos perseverar? Sabes, Mónica, yo creo que en ese punto es morando en la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios sea la que llene nuestros pensamientos, porque ya tenemos aquí claro el punto en el que nosotros perseveramos pecando, como ya dijo Claudita, porque nuestra naturaleza es de pecado. Y a través del Espíritu Santo, a través de creer en el Señor, nosotros estamos en un proceso de santificación. Pero como también dijo Pablo, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, no que hago lo malo. Entonces es ese punto que en el que nosotros tenemos que ser muy intencionales en todo aquello que estamos haciendo para nuestro crecimiento espiritual. Porque si nosotros descansamos solamente en el hecho de el Señor ya hizo todo por mí, pero yo no tengo que hacer nada, nosotros vamos a estar estancadas, pero necesitamos nosotros activarnos para que todos aquellos pensamientos que después se vuelven actitudes negativas, como que empiecen a salir de nosotros o a hacerse en un lugar más apartado de nuestro rincón del pensamientos, llenarlo con la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea la que nos vaya a nosotros alineando y diciendo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, porque hoy estamos en una temporada, o sea, en una generación en la que tenemos mucha información y todos tienen una opinión acerca de la vida. Pero nosotros no tenemos que dejarnos llevar por toda esa corriente de ideas, sino que es la palabra de Dios. Si nosotros tenemos que tomar una decisión, debe de ser en base a la palabra de Dios. Si nosotros queremos a saber nuestras emociones, tiene que ser en base a la palabra de Dios. Entonces, si partimos de esto, nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que permitir que sea ella la que llene nuestros pensamientos, la que llene nuestros tiempos. Y hoy el Señor ha sido tan bueno en estos tiempos con nosotros, que hay tanta tecnología, que hay hasta herramientas en las que nosotros podemos hasta escuchar libros. No tenemos necesariamente que estar leyendo un libro, sino que hay audiolibros y con contenidos que son muy buenos. Entonces nosotros tenemos como esos medios en los que sí podemos estar haciendo todas nuestras actividades diarias en el hogar, en el trabajo, con los hijos, con los nietos, los que están estudiando en sus tareas, pero pueden estar escuchando. Y recordemos que la palabra es lo que nos da la fe. ¿Por qué? Porque a través de todo esto nosotros vamos a poder ser transformadas en esa imagen más semejante a Cristo, para que todo lo que nosotros tenemos de malo vaya menguando y Cristo vaya creciendo en nosotros y nosotros podamos ir descubriendo quiénes somos, para que nosotros podamos ir perseverando en la esperanza que Él nos ha dado, esperando el regreso de Cristo con anhelo, y mientras Él regresa, viviendo una vida agradable para Él, porque no, como les decía, no son días fáciles, pero si tenemos claro quién es Dios y quiénes somos nosotras en Dios, nosotros vamos a lograr ser, con la ayuda de Dios, mujeres que son constantes y firmes en lo que han creído. Y cuando nosotros también avanzamos en ese punto, tenemos que ver que el Evangelio es parte de toda nuestra vida. No se trata de tener a Dios solamente, o reducido a Dios solamente el día que vamos a la iglesia, o los días que quizás nosotros sentimos duda o angustia, sino que se convierta Dios en el centro de nuestra vida, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener como una convicción clara. Y ante esto yo quisiera citarles algo que estaba leyendo en un libro que se llama La mujer cultivada en su palabra. Y justamente el autor, ella mencionaba acerca de un momento de sequía en su vida, y en el momento en el que ella descubre que Dios está en todo, y dice textualmente: la brisa suave, un atardecer de acuarelas, las carcajadas de mi bebé, una canción de adoración mientras lavaba los platos, Todas, era, todas eran cosas que me recordaban la gracia de Dios en mi vida cotidiana. Estar despierta desde el amanecer con una taza de café recién hecho en la mano, hacer una pausa en medio del día para reflexionar en las escrituras, disfrutar de una conversación profunda con una amiga, adorar en la iglesia, leer un buen libro. Todo esto me conducía
al gozo de conocer a Dios y de que Él me conozca y me ame. Comencé a ver la gloria de Dios en todo, incluso en las cosas pequeñas y en las difíciles. La alegría de darme cuenta de ello se desbordó en cada área de mi vida. Y dice, para finalizar, hay una cosa que el enemigo no puede arrebatar: tu amor por Jesús. De todo lo demás puede despojarte, pero nada puede tocar el corazón que está firme en Jesús. Y ahí termina la cita. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el Señor está en todo lo que nosotros hacemos, desde que nos despertamos hasta que nosotros nos sentamos a trabajar, nos sentamos a preparar la cena, a cuidar a nuestras familias, en fin, todo lo que nosotros hagamos, si vemos al Señor en todo eso, también nos ayuda a ser más intencionales y a decir cómo yo puedo vivir esto, cómo yo puedo responder ante un momento de arrebato de algún familiar, cómo yo puedo responder ante una crítica, cómo yo tengo que hacer en los momentos ocultos, como decía Mónica, hasta cuando dormimos pecamos, porque se puede venir a un sueño pecaminoso por quizás situaciones que pasamos, y en ese momento hasta decir cómo yo puedo, como desechar esos pensamientos que me lleven hasta soñar algo que al Señor no le agrada. Todo eso nos lleva a perseverar, mis amadas hermanas, nos ayuda a tener al Señor siempre en nuestra mente, y tenemos que ser firmes en lo que hemos creído, aun cuando las circunstancias no se presten para ello, porque las circunstancias nunca van a quizás ayudarnos a ser unas mujeres sabias, porque siempre va a haber algo que diga, no, yo tengo que responder a mi manera. Pero cuando estamos aferradas en la palabra de Dios, vamos a tener esa guía, ese consejo del Señor que nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, que es Cristo, la vida eterna, su salvación, nuestra eternidad a su lado. Así que para mí, Mónica, va todo en que nosotros estemos arraigadas, firmes en la palabra de Dios. Estoy de acuerdo con esa perspectiva, porque en la Biblia conocemos el carácter de Dios, en la Biblia conocemos nuestra condición, y a través de la palabra el Señor nos dejó todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, ¿verdad? O sea que por medio de su palabra Él nos guía, Él nos muestra, Él nos instruye y Él nos ayuda a perseverar. Claudita, ¿hay algo que tú quieras agregar? Sí, yo pienso que tenemos que ser realistas. Yo creo que por ahí parte bastante lo que es la perspectiva de la perseverancia. Porque, claro, el pasaje que tú elegiste, cuando uno ve el contexto global del libro de Santiago, su mensaje central es cómo se muestra la fe, ¿cierto? En medio de las pruebas, cómo se evidencia. Y él está dando por hecho. O sea, aquí nosotras, ¿sabéis cuál es el problema que tenemos? Es que nos hacemos las sorprendidas. Como, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué, no sé, te estoy inventando, pero me imagino a mis hermanas allí escuchando y dice, justo hoy día en la mañana, ¿por qué mi esposo no es tan cariñoso? ¿Por qué mi esposo no me apoya con ir a dejar al niño al colegio? ¿O por qué el pastor otra vez no me saludó? ¿O por qué la hermanita no sé qué? ¿O por qué esta enfermedad vuelve a aparecer en mi cuerpo? En fin, nos hacemos las sorprendidas. Oye, estamos en un mundo caído. O sea, después de Génesis 3, lo único que nos espera es aflicción. Después de estar años en descendencia tras descendencia, pecado tras pecado, nuestra tendencia es cultivar la aflicción, el sufrimiento. Y creo que eso, fíjate que voy a decir algo súper heavy, pero de verdad que es así, para muchas de nosotras se ha transformado casi como en un estandarte. Es como mi colita de conejo, decimos acá en Chile, es como el único tema de conversación que tengo. O sea, hay hermanas que tú las conoces hace 20 años y hace 20 años vienen hablando de lo mismo, de su sufrimiento, como que fuera una sorpresa, como que fueran las únicas que sufren. Hermana, recapacite, en este mundo vamos a sufrir de distintas maneras. Algunas quizás va a parecer que tienen como lloviendo sobre mojado,
Tengo una amiga que tiene cáncer, su esposo casi queda ciego, su hijo está tetrapléjico, su hija tuvo un accidente ahora y también quedó tetrapléjica, que era la única que estaba como, digamos, más saludable. Tú puedes decir, a ella le llueve sobre mojado. ¿Por qué Dios le hace eso? Esa es la típica. Aquí en el libro de Santiago nos está gritando en nuestra cara, esas cosas suceden en este mundo, es normal. ¿Cómo vamos a evidenciar a Dios en medio de estas pruebas? ¿Cómo nosotras vamos a mostrar esta fe? ¿Cómo vamos a ver a Dios en medio de estas pruebas? ¿Cómo vamos a ver al Dios que persevera? Y allí es donde cambia toda la identidad de nosotras. Sí, no hay problema. Entiendo, va a haber sufrimiento, hay aflicción, yo hago sufrir a otros, yo aflijo a otros, a veces hasta sin darme cuenta, nos provocamos todas esas alteraciones. Pero lo que nos está diciendo Santiago es, ok, ¿cómo vamos a evidenciar la capacidad de sufrir y tolerar estas desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse, sin rebelarse contra Dios, sino que decir, mira, tengo esta enfermedad y puedo ver cómo Dios persevera sosteniéndome, cómo Dios persevera en darme constancia, cómo Dios, el Dios que persevera, sigue perfeccionándome, sigue santificándome en medio de un cáncer, en medio de un hijo con discapacidad, en medio de un esposo que no cumple su rol de líder en la casa, en medio de una iglesia que está más preocupada del activismo social, abandonando la oración y la palabra. En fin, pueden ser tantas las cosas que puedas estar padeciendo. Sin ir más lejos, hoy día estamos en un mundo donde se habla tanto del orden mundial y de los grandes poderes que se unen y quieren afligir al mundo y quieren hacer su voluntad. Hermano, o sea, puede, puede, puede destruirse todo, pero nuestra esperanza está en el Dios que persevera, aquel que su reino no puede ser tocado por las inestabilidades de este mundo. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. La prueba es una tremenda oportunidad para evidenciar cómo Dios persevera en nosotros, cómo Él nos influye a través de la persona del Espíritu Santo para cultivar la dependencia. ¿Sabes qué? Una cosa maravillosa que hay es que yo te lo puedo decir, no hablando, o sea, sí hablando desde mi experiencia personal, pero también de lo que he visto en las mujeres que perseveran que me han rodeado en la vida. ¿Sabes qué? La tribulación, la aflicción, como habla acá Santiago, son los grandes instrumentos que nos han dejado derrotadas, de rodillas allí en la alfombra llorando y clamando depender de Dios. Señor, no quiero soltarme, no quiero seguir mirando solo la circunstancia temporal y pasajera. Vuélveme la mirada a ti. Son esos momentos donde tú te das cuenta cómo Dios persevera en medio de esa circunstancia. Lamentablemente, como decía en un principio, hay esta perspectiva incorrecta de hacernos las sorprendidas y de responder también a la influencia del mundo. Viste que este hedonismo de que las personas tienen que luchar y vivir por el éxito y por el placer y por aquello que les satisface, que en el fondo nosotras como cristianos sabemos que esto tiene que ver con la carne, ¿cierto? Sin embargo, creemos que las cosas que nos hacen sufrir se transforman poco menos que en una maldición. ¿Viste? Tener un hijo con discapacidad, no sé si todos se atreverían a decir esto es una bendición. Tener un esposo difícil, o sea, todas quieren salir arrancando. El divorcio hoy día, pero las estadísticas han aumentado, pero en cifras indescifrables. Los jóvenes hoy día duran menos que masticar un chicle, como decimos acá en Chile. Toda la gente huye de las situaciones incómodas. No quieren padecer.
¿Por qué? Porque persiguen el hedonismo, este placer de la felicidad, de sentirme viste, satisfecha, en la hamaca, en el patio, como tomando esta rica bebida, y que mi esposo es tan lindo, y las fotos de mis hijos, y las subo por la red social. ¿Sabes qué? Esas mujeres, y lo digo con harta autoridad, esas mujeres tan lindas que aman al Señor y que están constantemente mostrando, eh, también deberían mostrar que para llegar a ese punto, después de esa foto tan bonita, estaban discutiendo con su esposo o estaban lidiando con la porfía de sus hijos, que también luchan con las discrepancias de perspectiva con sus hermanos en la iglesia, porque esa es la realidad, esa es la verdad cotidiana. Y es allí donde se tiene que ver la perseverancia, cuando tu esposo es difícil. Allí es donde se ve una mujer que persevera, que confía en el Señor, de que terminará la obra en su esposo, de que terminará la obra en su hijo, que terminará la obra que comenzó en la iglesia. Es allí donde podemos ver, y, y ese es el hedonismo bíblico, el hedonismo cristiano, de que en el fondo nuestro placer, nuestro verdadero gozo, lo podemos ver en medio de la adversidad, como dice Santiago, porque está ese deleite exquisito de que la estoy pasando súper mal, pero no estoy sola. Estoy con el Dios que persevera y Él no me va a abandonar, aunque todos, dice padre o madre, me abandonen. Oye, en muchas situaciones te digo, o sea, te has sentido más sola que... Y dice, ¿por qué estoy viviendo esto? Y ahí es donde viene la verdadera convicción de la palabra, como dice María René, el Dios que persevera está ahí, no te abandona y va a vivir contigo esto porque Él ya lo vivió. Tenemos un Dios que caminó en medio de la aflicción, de la tribulación, del dolor, para mostrarnos lo que va a hacer con nosotros. Nos va a levantar de entre los muertos y nos va a llevar a redención eterna. Ese es el verdadero hedonismo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos estas verdades, estas convicciones, que salgan solo de la teoría y que vayan a la vida cotidiana? Es justamente lo que estábamos conversando, lo que decía María René. No dejar para más rato lo que puedo hacer ahora. Esta procrastinación tan típica hoy día de incluso hasta nuestros líderes, esta flojera, digámoslo en sus palabras, esta flojera eh, que nunca aprenden, ¿viste? De que si se distancian de la palabra y la oración, que se distancian de las convicciones de que es Dios el que persevera, empiezan a aplazar tareas básicas. O sea, nosotras nos hemos visto animando a hacer las tareas básicas, que es orar y leer la Biblia. Yo te aseguro que la mayoría de las personas que hoy día tienen la perspectiva incorrecta y están mirando solo el sufrimiento y la aflicción y no perseveran, es porque han dejado lo básico, lo mínimo que puede hacer un cristiano, que es orar y leer la Biblia. Hermana, si usted quiere hacer lo mínimo y evidenciar que realmente cree en el Dios que persevera, vaya y lea su Biblia. Léala, que nadie se la tenga que leer. Usted vaya y léala con con sus propias herramientas y órela al Señor, dependa de Él, lleve su aflicción a Él, regocíjese en Él, busque el deleite y la plenitud en la esperanza que tiene eterna, de que todo lo que está padeciendo un día acabará, no la va a tocar para siempre, tiene un límite, eso se va a acabar, Dios lo va a finalizar y le va a dar deleite eterno, porque lo miró a Él. Es Él el Dios que persevera, es Él el constante. Y lo puede recordar usted, como lo decía la María René, haciendo lo mínimo, leyendo su Biblia, orando al Señor. Ahora, si usted es super pro y quiere hacer más, entonces haga todo lo otro que puede significar leer libros, escuchar música cristiana, escuchar podcasts. En fin, hay tanto por hacer, pero empiece por lo básico. No deje pasar un día sin orar al Señor y leer su Biblia. Y creo que eso es como lo que nos muestra Santiago. Y cuando usted lo hace, no está mostrando que es una mujer súper perseverante.
lo que está mostrando y evidenciando es que hay un Dios que influye en usted, un Dios que persevera. Y esa es una evidencia, una garantía. Es cómo yo sé que eso. ¿Quiere saber usted cómo es cristiana? ¿Cómo sé yo? Porque estoy volviendo a la palabra, estoy volviendo a la oración. Es decir, Dios otra vez me está llevando. Esa intencionalidad es maravillosa porque proviene de Él. Y eso a mí me encanta y me encanta recordármelo, autopredicármelo. eh, por lo que decíamos en un principio, por esta tendencia a que lo único que hacemos es perseverar en el pecado. Pero cada vez que lo hacemos y volvemos a Él, nos arrepentimos, humillados y todas coloradas, Señor, otra vez hice esto. Perdóname, y el Señor derrama su gracia y nos vuelve a llevar en gozo y plenitud. Podemos decir, ok, este Dios, no hay otro Dios como Él, como dice el salmista, no hay otro Dios. Es definitivamente el Dios de la perseverancia y podemos continuar. Amén. Wow, me encantó, me encantaron esas dos respuestas porque realmente la Biblia es la herramienta que Dios nos dejó, es la misma voz de Dios. Yo no sé quién dijo, ¿no? Que cuando tú estás leyendo tu Biblia, el autor está ahí contigo, ayudándote a entenderla. Así que cuando, como decía Claudita, cuando leemos la Biblia, cuando la escudriñamos, cuando nos sentamos y la leemos, el Señor nos va a hablar y vamos a poder perseverar, no por nuestros méritos, por lo que nosotros somos capaces de hacer, sino por lo que Cristo ha hecho y lo que ha conseguido para nosotros. Y me encanta como lo resumiste, Claudia, y tú, María René, porque realmente nosotras como mujeres que perseveran, bueno, como mujeres cristianas, yo creo que la perspectiva del cristianismo actual es, si tú eres cristiano, tú no sufres, ¿no? Pero Jesús mismo nos dijo que en el mundo vamos a tener tribulación, que en el mundo vamos a tener dificultades, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. O sea, que nosotros, por medio de lo que Él consiguió en la cruz, ¿qué mejor ejemplo de perseverancia que Jesús mismo, ¿verdad? Él que vino a este mundo, sufrió injustamente la oposición, el rechazo, la misma cruz, ¿verdad? La misma separación del Padre cuando estaba cargando sobre él los pecados de todos los creyentes. Y aunque fueron situaciones difíciles y humanamente hablando injustas, eso no lo desvió a él del propósito. Él siguió perseverando porque él estaba viendo a la eternidad de esas almas que por su sacrificio en la cruz iban a poder llegar a la reconciliación con el Padre. Yo creo que él estaba teniendo en cuenta ese resultado final, que su sacrificio y que su vida perfecta iba a traer a cada alma que lo iba a confesar como Señor y Salvador de su vida. Así que yo creo que el resultado de nuestra perseverancia, de la perseverancia de Cristo más bien, es nuestra salvación, nuestra eternidad garantizada. Como ustedes decían, el sufrimiento va a tener un límite de este lado de la eternidad. Sí, Santiago nos está hablando acerca de cómo nuestra fe se hace visible en medio de esos momentos. No es que por medio del sufrimiento y por medio de las pruebas vamos a ser salvos, no. Somos salvos únicamente por la fe, por la gracia y porque creemos en Jesucristo, ¿verdad? Porque el Padre nos ha dado esa capacidad de creer. Pero la evidencia de esa fe se deja ver en nuestras obras. Y yo quiero hablar de algún personaje bíblico que haya perseverado, que ustedes digan, mira, yo creo que esta persona en la Biblia nos enseña a perseverar por 3 razones, A, B y C. ¿Quién quiere empezar? Sí, amén. Yo tengo muchos que se me vienen a la mente, personajes bíblicos, pero me voy a enfocar en un personaje que es Abigail, porque yo creo que Abigail eh, viene siendo quizás para muchas de nosotros como mujeres ese espejo de cómo nosotros vivir y ser sabias aún a pesar de quizás una familia complicada. Encontramos a Abigail en Primera de Samuel capítulo 25 y ahí nos dice de que Abigail era inteligente y era de hermosa apariencia. Y en contraste, el esposo de ella era Nabal,
pero en el versículo 3 dice que Nabal era un hombre áspero y malo en sus tratos. Entonces vemos como ese contraste en el cómo era ella y cómo era él. Y quizás muchas de nosotras, ¿verdad? De las que nos escuchan, hemos estado o estamos en una circunstancia en la que nosotros podemos pensar, pero mi papá o mi mamá, las que están solteras, o mi esposo, o mis hijos, ellos no son sabios, ellos son necios, y nosotros vemos como al otro, ¿verdad? Tenemos esa tendencia en nuestro pecado a ver la actitud del otro y a pensar de que ellos son los que nos tienen que dar los medios para que nosotras seamos sabias, para que nosotros seamos fieles a Dios, para que nosotros podamos hacer todas las cosas sin que haya ninguna interrupción, y pensamos que son nosotros. Y empezamos como a ver, ¿no? Pero es como yo voy a perseverar, como yo voy a leer la Biblia si mi familia se burla de mí, por ejemplo. O si yo no tengo tiempo, porque puede ser un tema también de tiempo, ¿verdad? En cuanto a que hay muchos compromisos, pero nosotros buscamos esas circunstancias para hacer y comportarnos. Pero yo en Abigail lo que veo es que ella sabía quién era, y no estaba dejándose intimidar o hacer diferente su forma de ser porque su esposo era necio, sino que ella actúa con sabiduría. ¿Y qué pasa en el día o en nuestro presente, que escuchamos nosotros muchas hermanas o muchas conocidas que dicen, no, yo soy así porque de cierta manera, o tengo una actitud negativa porque a mí me tratan así? Y solemos nosotras dar lo que nos dan. Como a mí me tratan mal, yo trato mal. Como conmigo son ásperos, yo soy áspera. Como a mí no me agradecen, entonces yo me vuelvo desagradecida. Entonces aquí lo que vemos que esa parte de la perseverancia, todo lo que hemos hablado, que el Señor nos hace perseverar, pero nosotras también tenemos una parte en decidir qué hacer, en decidir si nosotros vamos a permanecer más en la palabra de Dios o vamos a dedicarle más tiempo a otras actividades. Y tenemos que saber que somos hijas de Dios y comportarnos como hijas de Dios en todo tiempo, en todo momento, aun cuando las circunstancias no se estén prestando para eso, porque si nosotros esperamos que el día de que mi esposo cambie, pues ese día va a ser perfecto para mí, porque ese día yo voy a poder hacer las cosas con libertad y ese día no hay problemas, y esperamos a veces que ese día llegue, pero realmente no sabemos si ese día puede llegar tarde o temprano. Entonces tenemos que nosotros hoy decir, a pesar de esto, de que yo vea todas esas circunstancias, yo es el momento en el que yo tengo que ser sabia, en el que yo tengo que ser prudente, en el que yo tengo que permanecer. Posiblemente en su casa nadie más ore más que usted, y no por eso vamos a dejar de orar o vamos a dejar de arrodillarnos y clamar a Dios. No porque nadie en nuestra casa lea la Biblia, nosotros vamos a dejar de leer la Biblia, o porque nadie en la casa vaya a la iglesia. Yo digo, bueno, como nadie va a la iglesia, yo no puedo ir en contra de mi familia, entonces yo no voy a la iglesia. Claro, aquí también hay un punto, ¿verdad? Para que no se malentienda que nuestro primer ministerio es el hogar y tenemos que cuidar del hogar. Y en todo esto, la base, como les vengo repitiendo, es que nosotros permanezcamos en el Señor. Así que esa para mí es como ese ejemplo, ¿verdad? Abigail. Y cada día que a veces para mí puede ser difícil como mujer, yo digo, bueno, Abigail fue sabia y porque creía en el Señor. Entonces yo también creo en el Señor, yo también puedo llegar a esto a pesar de toda circunstancia. Así que eso es, Mónica. Gracias, María René. Sí, Abigail, me llamaba la atención porque Claudia había hablado de los divorcios, ¿verdad? De la cantidad de divorcios que hay actualmente y de ese amor propio que abunda en nuestra sociedad actual. Y cuando piensas en términos de cómo Abigail vivió, a pesar de estar casada con un hombre malo, con un hombre que hacía honor a su nombre, ¿verdad? Que era completamente malo y apartado de lo que Dios quería. Ella perseveró, ella hizo lo que sabía que tenía que hacer, se comportó como una mujer sabia y logró salir victoriosa, y todos sabemos que Abigail fue la bisabuela o tatarabuela del rey David. Así que qué buen ejemplo ese Abigail. María René, muchas gracias. Claudita, ¿tú nos quieres compartir algún ejemplo? Sí, en Hebreos nos dice que el justo vivirá por la fe. Esa es como la constancia, ¿cierto? La perseverancia de aferrarse a la fe. Y ahí podemos tener una lista.
Ahí las hermanas que quieran buscar como prototipos, está la lista en Hebreos 11. El resultado es que cuando lees te das cuenta que son personas comunes y corrientes que tenían muchas dudas. No parece que eran como santos de devoción, no parecía como personas tan sabias o tan geniales como nos gustaría encontrar. Pero la Biblia no miente y eso me encanta, es transparente y nos muestra a las personas tal cual son. Tremendamente necesitada del Dios que persevera. Entonces esa lista nos muestra Dios y también la genealogía. Vamos a la genealogía de Jesús. Ahí tenemos un montón de personas súper débiles, algunos bastante necios, que tuvieron una vida bastante vergonzosa. Varios de esos, no sé si tú y yo nos invitaríamos a una cena para que nos acompañen y muestren y hablen de su vida, como algunos familiares, ¿cierto? Que muchas decimos, me da lata porque todos van a saber. ¿Te fijas? Es como no ningún ejemplo de virtud ni de sabiduría. Pero hay una persona que a mí me impactó mucho, que me resulta difícil pensar cómo vivió los infinitos momentos de dudar de la bondad de Dios. ¿Cuántas veces habrá sido seducida a dejar de mirar a Dios, abandonar la iglesia? ¿Cuántos momentos habrá decidido rehacer su vida, empezar de nuevo, cambiarlo todo? Les voy a hablar de la nunca bien ponderada Ana, que aparece aquí en Lucas, capítulo 2, verso 36. Moni, me voy a tomar un poquito la atribución, voy a leer, porque ¿sabes qué? Su vida son 3 versos. Es lo único que aparece en la Biblia de ella. Pero podemos encontrar tanto. Fíjense, dice, había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, o sea, estamos hablando de una mujer ya viejita, ¿cierto? Una anciana en la fe. Había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Acordémonos que se casaban súper jovencitas. Y después de viuda, hasta los 84 años, ahí nos dice qué edad tiene, 84. Y mira el detalle, estamos hablando de una jovencita que solo estuvo casada 7 años y su esposo murió, de ahí quedó viuda. Saquen la cuenta, chiquilla, o sea, si se casaban a los 14 años y estuvo casada 7, quedó cuando viuda, poquito más allá de los 20, ¿no? 21, 22, máximo 23 años, es una lola, hoy día una lola en plena universidad, ¿cierto? Buscando novio, ella ya era viuda. ¿Podemos pensar en la cantidad de veces que fue seducida a abandonar la fe? Mira lo que nos dice de ella. Nunca, y aquí es donde viene la intencionalidad, donde yo pienso mucho en esta lucha activa que tienen los que entienden que tienes un Dios que persevera. Nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y fue en ese momento, entre que ella iba a la iglesia, ¿cierto?, al templo, ayunando, en oración, donde Dios le da el máximo privilegio que nos puede dar, estar en la presencia del Hijo de Dios. Ella tuvo el honor, dice, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿Qué niño? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vestido de carne y hecho bebé. A todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, una mujer que hablaba de la liberación, de la redención, de la reivindicación. Ese era su tema de conversación, hermanas. ¿Por qué? Porque ella había formado un hábito en su vida de ayunar y orar. Nosotras también podemos formar hábitos al hablar de nosotras mismas. Mi hijo suele decir, estuve con tal persona y hablamos de su tema favorito. Ella. Y yo decía, pero es que somos así, nos creemos tan importantes, queremos hablar siempre como que fuéramos el centro de todo.
estamos tan equivocadas, porque la vida se trata de Jesús, la vida se trata de Dios. Él es el centro. Y Ana lo entendió siendo una jovencita, quedando viuda o sea, mira, todas las jovencitas se pueden identificar con Ana. Todas las casadas se pueden identificar con Ana. Todas las viudas se pueden identificar con Ana. Y pueden reflexionar cómo ella creyó todo ese tiempo, 84 años, sin ver, sin tener ninguna pista de Dios. Y mira la recompensa. Tuvo la dicha de tener a Jesús cara a cara, poder verlo. Ella vio la salvación con sus propios ojos. Máximo deleite y plenitud que nosotras podemos experimentar. Tener a nuestro Señor ahí, en nuestra cara, y deleitarnos en Él. Hermanas, esa fe de Ana, una mujer común y corriente, esa fe está a nuestra disposición. Nosotras también podemos abrazar ese tipo de fe, formando hábitos como los que formaba Ana, yendo a la iglesia, cultivando su tiempo de ayuno y oración. Tremendo, o sea, tremendo. De seguro que podemos asumir que ella fue tentada a desconfiar en la omnisciencia de Dios, en su todo poder. Sin embargo, el permanecer mirando al Señor le dio este tremendo privilegio. Y si tenemos a disposición esta fe, o sea, estamos puro dando jugo si no lo hacemos. O sea, tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, dejar de mirarnos a nosotras mismas y empezar a colocar a Dios en el centro. Él es el centro de nuestra juventud, Él es el centro de nuestro matrimonio, Él es el centro de nuestra viudez, sea cual sea el caso. Dios debe ser el centro porque Él es el Dios que persevera. Cuando ponemos la perspectiva y abrazamos esa fe que está a nuestra disposición, o sea, Ana no tenía nada diferente a ti y a mí, no tenía ningún dote sobrenatural, no era de otra especie, era al igual que tú, una mujer que padeció las mismas seducciones, las mismas tristezas, las mismas angustias, pero pudo cultivar un hábito que la llevó al punto de tener a Jesús en su brazo. Hermana, nosotras tenemos al Espíritu Santo en nosotras, gracias a la obra de ese niño que ella pudo ver. Así es que, para mí, Ana, súper ejemplo ahí. Wow, me encantó. O sea, honestamente yo pensaba que me iban a llegar aquí hoy con José, Job, pero me encanta que cogieron cada una a una mujer bíblica y a una mujer que nos enseña a perseverar. Me gustó lo que dices de Ana, ¿no? Solo 3 versículos, pero qué gran lección de lo que debemos hacer y de lo que debemos imitar como mujeres. Hay una palabra que no recuerdo quién mencionó y es una palabra de la que hablábamos en la iglesia el sábado pasado, en la reunión de mujeres, la importancia de ser intencionales. Y yo creo que ese es el recordatorio ya como para ir cerrando este episodio, y es que necesitamos ser intencionales en nuestro deseo de perseverar. No se trata, como decía Claudita, de nosotros, se trata de Cristo. Y toda nuestra vida debe ser vivida a la luz de esa realidad. No estamos aquí en el mundo para que nuestros deseos sean satisfechos, para ser las personas más felices, para que todo nos salga perfecto y vaya como perfectamente bien, sino para poder, a través incluso de esos momentos difíciles, de ese matrimonio difícil como el que nos hablaba María René, o a través de esas circunstancias difíciles de la viudez, de no tener de pronto un hijo, porque tenemos que tener en cuenta de Ana, ¿no? En esa época no tener un hijo era como, mejor dicho, no tener nada, ¿no? Y esta mujer era viuda, no tuvo hijo, estaba completamente sola, pero su propósito en la vida no fue, pobrecita yo, estoy viuda hace 70 y pico de años, solo duré 7 años de casada. No, su propósito es cómo puedo yo vivir mi vida para la gloria de Dios. Y el servicio
Sin duda alguna, yo pienso que también es un medio de gracia que nos permite perseverar, porque cuando estamos enfocados en dar a otras personas, en servir a otras personas, quitamos el enfoque de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de nuestras luchas, de nuestras pruebas, y lo que hacemos es ser las manos y los pies y la boca y los oídos y los ojos que Jesús, que Dios puede usar para poder aliviar y alentar a quienes nos rodean. Yo les agradezco enormemente, María René, Claudia, por su tiempo. Me encantaría seguir escuchándolas porque tienen tanta sabiduría y tantas cosas lindas para compartir, pero el tiempo desafortunadamente nos apremia. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Le quiero recordar a nuestros oyentes que pueden visitar la página y el canal de YouTube de Mujer que Persevera para beneficiarse de todos los recursos que están allí. Muchos mensajes, muchos artículos, podcasts, devocionales, entrevistas, reseñas de libros. Es un canal de muchísima bendición que estoy segura que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Espero que lo puedan compartir también con sus hermanas en la iglesia, con sus familiares, con sus amistades, para que, como dice el lema, ¿no?, puedan perseverar y vivir el Evangelio de Jesucristo. Y ya para finalizar, quiero recordarles que este es el último episodio de este año 2023, así que nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo 17 de enero con nuevos episodios y otros temas que estoy segura también que serán de muchísima bendición para sus vidas. Recuerden que continuamos con la lectura de la Biblia en audio cada día en el espacio Prepárate para la Eternidad leyendo la Biblia, aquí en el canal Biblia y Eternidad. Y los invito, si aún todavía no han escuchado los episodios anteriores de la primera y esta segunda temporada que está terminando hoy, a que los escuchen, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, a que activen las notificaciones para que puedan recibir el nuevo contenido cuando esté disponible. Y quiero terminar con la invitación: no se olviden de perseverar en este año 2024. El pasado ya es pasado. Si no han empezado a leer su Biblia, si no la han leído en este año, no importa. Hoy o mañana puede ser el primer día de un cambio para leer la Biblia, para meditar en la palabra, para alabar a Dios, para buscar una iglesia bíblica donde puedan congregarse, donde puedan crecer, donde puedan animarse mutuamente junto a los otros creyentes. No permitan que la culpabilidad o el remordimiento o el no lo he hecho antes y ahora ¿por qué? ¿Cómo Dios me va a aceptar? Dios nos acepta. Dios sabe que, como decía Claudita al comienzo, lo único que aportamos a nuestra perseverancia es el pecado, perseveramos en el pecado, pero en Dios hay redención, en Él hay perdón abundante, hay gracia, hay misericordia cada día. Así que, por favor, no se olviden de perseverar, de descansar en la soberanía de Dios, en sus propósitos eternos para cada una de sus vidas. Y recordemos lo que dice 2 Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven o en nuestras circunstancias o en nosotros mismos, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios los bendiga. Gracias, Claudia. Gracias, María René. Me encantó tenerlas aquí conmigo hoy. Espero que vuelvan en una próxima oportunidad a visitar este canal.